Bueno, hoy es un día muy importante para Europa. Ayer la Comisión Europea presentó su propuesta de European Chips Act 2.0 y hoy Valencia ha sido la primera ciudad de la Unión que ha acogido una presentación oficial de la propuesta de la Comisión Europea respecto a su European Chips Act 2.0. Aquí en particular hemos tenido la oportunidad de discutir con 4 grandes multinacionales europeas, Global Foundries, Nokia, Infineon y AMS ORRAM, sobre el contenido de esta nueva propuesta de la Comisión Europea, sus principales líneas de trabajo y en qué podemos seguir colaborando con la Comisión Europea para que el texto final que se apruebe de Ley Europea de Chips refleje verdaderamente las necesidades de la industria. Hemos estado trabajando muy directamente desde el Industry Advisory Group, desde la presidencia y la Secretaría Técnica que hemos desempeñado desde Valencia. Estamos contentos porque la influencia que ha tenido este grupo de trabajo en la propuesta presentada ayer por la Comisión Europea ha sido una influencia muy significativa y por lo tanto podemos decir que el trabajo de Valencia Silicon Cluster durante los últimos meses en las instituciones europeas ha dado sus frutos y hemos podido comprobar que la propuesta de la Comisión efectivamente recoge muchas de nuestras propuestas, de nuestras prioridades y de nuestras necesidades. Las sensaciones que estamos recibiendo en este tercer Valencia Silicon Forum son muy positivas. El ambiente es de muchísima colaboración. Los paneles han adquirido una proyección y un nivel internacional verdaderamente admirable y Valencia Silicon Cluster ha demostrado con esta tercera edición su capacidad de colaboración internacional con la industria, con las instituciones, con las universidades, con los centros de competencias y hemos podido hacer un análisis completo de qué ha significado la primera European Chips Act y qué va a significar la segunda European Chips Act. En este momento de transición hemos tenido la suerte, cuando pusimos hace un año la fecha del Congreso, nunca podríamos imaginar que coincidiría exactamente con la fecha en que la Comisión Europea iba a presentar esa segunda Ley Europea de Chips, pero es que tampoco sabíamos que íbamos a presidir el Industry Advisory Group de la Comisión Europea. Por lo tanto, las sensaciones que se respiran aquí son de muchísima colaboración, mucha presencia internacional, una gran representatividad de compañías multinacionales que representan en estos momentos la vanguardia de la industria tecnológica europea y por otro lado también el componente universitario, la presencia de la Universidad de Purdue, de los centros de competencias, también de nuestras universidades de referencia, la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia. Por lo tanto, representación institucional de alto nivel, representación académica, representación de las compañías multinacionales y un entorno de colaboración que crece año tras año y edición tras edición de una forma totalmente satisfactoria para los intereses del ecosistema.